Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tenemos alguna persona que por primera vez nos visite en este local? ¿Alguien que por primera vez venga? ¿No? ¿Sí hay? Alguien por ahí creo que levantó su mano. Bien. Son más que bienvenidos. Esta es su casa. Qué bueno que están aquí. Antes de comenzar la plática, quisiera agradecer plena y totalmente a todas, a nombre de mío y de mi familia, mis hermanos, las muestras de cariño que tuvieron hacia mi mamá. Mi mamá falleció la semana pasada y solo quiero decir que estoy triste porque ya no la voy a poder abrazar, no la voy a poder ver, pero estoy feliz porque sé dónde está y con quién está y cómo está. Entonces tengo dos sentimientos. Dice mi esposa, ¿estás bien? Le digo, sí. Avísale a tu cara porque no se ha dado cuenta. Bueno, pues la pongo lo mejor que puedo, ¿sale, vale? Pero gracias, la verdad es que fue un tiempo muy bueno, donde aprendí muchas cosas y gracias a Dios por todos ustedes. Muy bien, hoy tenemos una plática, pero antes quiero decir algo. ¿Cuántos hombres hay aquí? Necesitas estar en un grupo conexión. Puedes estar online o en 3 ubicaciones, norte, centro y sur. Estamos hablando todos los jueves de 8 a 8:50 de la noche de un tema muy importante. El tema se llama el perdón. Cuando una persona no perdona, está inhabilitada para poder amar. Y esa es una desgracia. Conéctense, vamos a estar alrededor de 12, 14 semanas hablando de ese tema. A todos los hombres les surge entender, ¿ok? Entonces, si tienes dudas de dónde están las ubicaciones, me puedes preguntar a mí, a mi hijo Humberto, a Mario Cervantes o a Paulo Yebra, que son quienes abren las casas para hacerlo. Pero si no te conectas, créemelo, es porque no quieres. Porque opciones tenemos, ¿ok? Por otro lado, nos fue muy bien en Alfa, sigue habiendo muy buena asistencia. Confiemos que así siga. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este día, porque tenemos un tema bastante importante. Muy padre lo que vamos a ver hoy. Les pido que pongan toda su atención. Padre, te damos gracias en este día por tu amor y misericordia. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, nos bendigas y abrimos nuestro corazón a entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Déjeme decirle algo. Voy a empezar con algo de historia para que entendamos. Vamos a hablar de una epístola que casi no se habla de ella, es muy poco común entrar ahí, pero es una epístola o una carta personal riquísima en información. Es una carta llamada carta a Filemón. La palabra Filemón significa un hombre hospedador, un hombre amable, un hombre cariñoso. Eso significa esa palabra. Pero quiero darles un contexto histórico de esta carta para que entendamos muy bien lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Okay? Estamos hablando de tiempos de Pablo. Pablo estuvo 2 años en la ciudad de Éfeso enseñando y levantando una iglesia. Es una ciudad donde permaneció 2 años. Y según los historiadores,
en este lugar, en Éfeso, muchos años antes de escribir la carta, se convierte un hombre llamado Filemón. Ahí conoce al Señor. ¿Y quién era Filemón? Filemón era un hombre que tenía esclavos, era un hombre muy rico. Era un comerciante que vivía en una ciudad que hoy no existe y se llamaba Colosas. Si ustedes recuerdan, hay una carta a los colosenses. Esa ciudad hoy día no existe y solo son ruinas y es parte de lo que hoy día es Turquía. Y ahí vivía Filemón antes de conocer al Señor y regresa a vivir ahí, pero Filemón tenía esclavos. Déjenme decirles que en ese entonces en el Imperio Romano se estima que había alrededor de 600,000 esclavos. ¿Sí? Entonces era muy común el que los hombres ricos, comerciantes, compraran y tuvieran esclavos. Y eso era lo que hacía Filemón en ese entonces. ¿Ok? Pero Filemón va y conoce al Señor y regresa a la ciudad de Colosas. Pablo escribe esta carta, que es una carta muy personal. Quiero decirles que Dios ha manifestado a través de su palabra, podemos ver cómo Dios empieza a manifestar su voluntad, primeramente a través de libros de tipo, llamémosle histórico, luego profético, luego a través de tratados como los 4 evangelios, y luego a través de cartas. Cuando seguramente Pablo escribió esta carta muy personal de él para Filemón, probablemente la mayoría de los historiadores creen, Pablo no se imaginó que iba a ser parte del compendio bíblico que hoy está en la Biblia. No sé si me explico. Pero es una carta muy directa, muy personal de Pablo. Y esa carta Pablo la escribe a Filemón porque Pablo conoció a otro hombre, a él lo conoce estando Pablo en la cárcel, estando encadenado, conoce a un hombre llamado Onésimo. Este hombre Onésimo había sido esclavo años antes de Filemón. ¿Me están siguiendo? Él había sido esclavo, pero un buen día, como la mayoría de los esclavos, Filemón se escapa y Onésimo se escapa y deja de ser esclavo de Filemón. ¿Ok? Como cualquier esclavo lo haría, se va. Y evidentemente tenía que irse a vivir a otra ciudad porque pues si no lo iban a agarrar, no sé si me explico. Pero hubo un quebranto económico por parte de Filemón porque los esclavos eran caros, no sé si me explico. Entonces había un asunto pendiente entre Onésimo y Filemón. Este Filemón, que ya se había convertido después de esos hechos y había regresado a Colosas. Pero Filemón se va a Roma y ahí ve a un hombre con cadenas, esclavizado, que está compartiendo el evangelio. ¿Me están siguiendo todos? Pero ahí lo ve, ahí lo conoce. Y se convierte Onésimo. Entonces, este libro nos enseña conceptos muy importantes. El primer concepto es el concepto de libertad viviendo en esclavitud. Y quiero explicar eso. No es trabalenguas, dije el concepto de libertad viviendo en esclavitud. Quiero que entiendan por qué lo digo. Onésimo, mientras era esclavo, no tenía que preocuparse por pagar renta, ni por qué comer el siguiente día, porque su amo se encargaba de eso. ¿Sí me entiende? El día que se escapa y se va, se da cuenta de algo. ¿Qué voy a comer y dónde voy a dormir?
¿Sí me están siguiendo? Experimenta lo que no conocía. ¿Cuántos jóvenes han pensado, llegan a una edad en que empiezan a trabajar y dicen, voy a trabajar y me voy a hacer independiente y me voy a vivir solo? ¿No han oído eso por ahí en algún lado? Y se ponen a hacer cuentas y dicen, no, mejor me quedo en casa de mis papás, porque está muy caro irme a vivir fuera. ¿Sí o no? Quieren independencia, pero dicen, no, que viva la dependencia, me quedo en casa de mis papás. Pero hay gente que cree vivir en libertad, pero están esclavizados o por las drogas, o por el alcohol, o por las deudas, o por la falta de perdón. Creen vivir libres, pero están esclavizados. ¿Me están entendiendo todos? Creen que viven libres, pero están esclavizados. Y Onésimo entendió eso. Dijo, uy, estaba mejor cuando era esclavo, allá yo comía y no me costaba. Chambeaba, pero pues yo me dormía y no pasa nada. Que se preocupe el dueño de los esclavos por a ver qué comemos todos, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, también existe el concepto de esclavitud siendo esclavo y el de esclavo siendo esclavo ser libre. Les voy a decir por qué. Pablo estaba encadenado, pero dice el libro de los Hechos que predicaba el evangelio libremente y sin impedimento. No sé si me explico. Entonces, aunque estaba en cadenas, era libre. Y fue el mejor tiempo de Pablo. No tenía que andar huyendo y no lo descontaban y no le pegaban. ¿Me están siguiendo? Entonces son conceptos que tenemos que entender. Yo te quiero hacer, mira, déjame decirte algo. Me pueden poner Romanos 8:1, perdón, 1:1. Romanos 1:1. Vean lo que dice ahí. Yo, Pablo, ¿qué dice? Esclavo de Cristo, ¿qué? Jesús, punto, ahí déjenlo. Lo que dice después, y elegido por Dios para ser apóstol. Mucha gente piensa que Pablo decía de sí mismo, soy esclavo por lo que hago en el ministerio. Ese versículo nos aclara que dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y luego dice, y además de, elegido por Dios, ¿qué dice? Para ser apóstol. Entonces, hay que entender muy bien esto. Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. La palabra de Dios dice, Juan 8:36, que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dices tú, caray, ¿por qué Pablo, si ya había conocido a Jesús y era verdaderamente libre, dice esclavo de Jesucristo? ¿Me están siguiendo? Déjame decirte algo. La Biblia dice que Jesús pagó un precio de sangre por ti y por mí. Y Pablo lo entendía, y el hecho de usar la palabra esclavo cuando se refería a su persona, se refería al hecho de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y soy su esclavo para vivir como Él quiere que yo viva. ¿Me están siguiendo todos? Dile al que está a tu lado, tú y yo somos esclavos de Jesucristo. Él nos compró para vivir en libertad del pecado, pero esclavos de Jesús para vivir una vida santa. ¿Me están siguiendo todos? Eso es lo que está diciendo Pablo. Somos esclavos porque yo ya no puedo hacer lo que hacía antes. Ahora hago lo que mi Señor quiere que yo haga. Soy su esclavo. Entonces, si sales hoy de esta reunión con una mentalidad creyendo, soy un esclavo de Jesús, tu vida va a cambiar. Porque un esclavo no podía hacer lo que se le daba su gana. Tenía que hacer lo que su amo le decía que hiciera. ¿Y quién se encarga del esclavo? Pues el amo. ¿Quién te sostiene?
Todo lo que recibes, dice la Biblia, que procede de su mano. Entonces el que te sostiene no es tu maravillosa carrera, no es tu maravilloso negocio, no es tu maravillosa chamba, es la mano de tu Señor. Algunos se quedaron pensando, pero esto lo explica esta carta. Yo creo que Pablo se hubiera cohibido de, híjole, ¿cómo pusieron esa carta ahí? Era una carta mía muy personal, pero era la genuinidad de Pablo. ¿Sí me estás entendiendo? Y él se presentaba como esclavo porque él vivía como esclavo de Jesús, en plena libertad y encadenado. Está chistoso, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Cuántos de nosotros viviríamos de manera distinta si nos sintiésemos encadenados a Jesús? Por eso dice la Biblia, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, porque eres un esclavo de Jesús. A menos de que tu vida diga otra cosa. ¿Oyeron lo que dije? A menos que tu vida diga otra cosa. Y esta carta Pablo le escribe porque seguramente se convierte Onésimo y le dice a Jesús, Jesús, tengo que confesarte algo. Pero a Pablo, dice Pablo, ¿qué me tienes que confesar? Te tengo que confesar que yo era esclavo y huí. O sea, me trancé al dueño de los esclavos. Yo era esclavo de un hombre llamado Filemón en Colosas. Por eso me vine a Roma. Y le dice Pablo, ¿en Colosas? Filemón, el que vive en la casa principal de la calle principal de la ciudad. Sí, les digo porque según los historiadores ahí vivía Filemón. Dice, no te preocupes, tú eres mi hijo en el Señor y aquel también. Por eso escribe la carta. ¿Para qué escribe la carta? Para decirle a Filemón, Filemón, tan eres hijo tú como el otro. ¿Sí me están entendiendo? Y Filemón se acordaba perfectamente de quién era Onésimo. Esta carta es impresionantemente hermosa porque nos muestra con toda claridad el acto sustitutivo que hizo Jesús por nosotros. ¿Quién pagó por tus pecados en la cruz? Jesús. Él fue y pagó por ti y Él fue en tu lugar a morir en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Fue en tu lugar y el mío. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¡Wow! Y esta carta, Pablo la escribe a Filemón. Quiero que veamos un poquito de esta carta. Y vamos al versículo 1. Dice, yo Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Cuando dice prisionero es porque hay 3 cartas escritas, 4, escritas en la cárcel. Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses. Pablo las escribe estando en la cárcel. Por eso ahí dice prisionero, ¿ok? Dice, y en Roma también, Pablo dice, escribo esta acerca de Cristo Jesús junto con nuestro hermano Timoteo. Les escribo esta carta a Filemón, ¿qué dice? Nuestro amado, ¿qué más? Colaborador, vean lo que dice después. A nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne, ¿dónde? En tu casa. Filemón tenía una iglesia en su casa en Colosas.
¿Me están siguiendo todos? Quiero que sepas algo. La iglesia primitiva se estima que por 200 años no tenían edificios, se congregaban en casas. ¿Ok? Ahí nace la iglesia primitiva y por 200 años ahí se congregaban en casas. Por eso nosotros como iglesia seguimos teniendo grupos en casa, porque ahí convives más, conoces gente, ¿sí me explico? Y puedes orar por unos y por otros y haces amistades. ¿Sale? Por eso lo seguimos haciendo. Ese es el principio que establece la Biblia. Aquí nos juntamos el domingo, pero pues vemos a muchos que no sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Pero todos son tus hermanos. Tan rescatado fuiste tú como cualquier otro que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, ahí le escribe, se la dirige a él, le dice las cosas. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo, permítanme un segundo. Al versículo 4. Pablo empieza a acomodar el terreno para hablar con Filemón. Le dice: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. Siguiente versículo. Porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor. ¿Por quién? ¿Por quién? Por todo el pueblo de Dios. ¿Se fijan cómo le está diciendo? Sé que tú amas al Señor y a todo el pueblo de Dios. ¿Le está dejando claro, sí o no? Muy bien. Vean lo que dice después. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Lo que le estaba diciendo Pablo a Filemón: es momento que demuestres que amas a todo el pueblo y que pongas en práctica lo que has aprendido. Dile al que está a tu lado: hay momentos en tu vida en que tienes que demostrar que tú eres un esclavo de Jesús. Díselo. Hay momentos en tu vida en que tienes que demostrar que eres esclavo de Jesús. ¿Ok? Filemón estaba en su casa, con su iglesia, amado, con un testimonio impresionante. Era muy reconocido, pero Pablo le dice: viene un momento en tu vida en que tienes que demostrar que realmente eres esclavo de Jesús. ¿Ok? Wow. Más adelante nos lo vamos a leer. Le dice: está conmigo Onésimo, que en un tiempo pasado, pues tú y él tuvieron sus problemas. En una versión dice que no te fue muy útil. No sé si me explico. Pues no, pues se le peló. No fue nada útil, se le peló. Y perdió dinero. ¿Me están oyendo? Porque se cree que Onésimo cuando fue comprado estaba joven y eran los más caros. Y fuerte. Por eso los compraban. Iban y los escogían. ¿Sí? Él está conmigo. ¿Y qué crees, Filemón? Él también es esclavo de Jesús. El Filemón se ha haber quedado: ¿qué óvole? ¿Por dónde vas, Pablo? ¿Sí o no? Onésimo está conmigo. Y aceptó a Jesús, camina a su lado. Al igual que tú. Dice: ¿y sabes qué? Pónganme el versículo 17. Filemón dice: así que dice, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Fíjese en lo que está diciendo Pablo, ¿eh? Si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Lo que Jesús nos dice: ama a tu prójimo como yo lo amo.
¿Me están siguiendo todos? Esta cartita está chistosa, ¿verdad? Y confrontadora. ¿Amas al pueblo de Dios? Yo sé que a lo mejor alguno que otro te cae bien gordo. Un día me acuerdo que una señora me dijo, yo me quiero ir con el Señor y vivir en su reino. Le digo, con toda seguridad va usted a estar ahí. Yo sabía que esta señora traía pleito casado con otra. Le dije, oiga, y si Dios llega, usted llega al reino de los cielos y Dios le dice, siéntese aquí. Y usted va feliz de la vida y dice, gracias Señor Jesús. Y al lado está la otra señora con la que usted está peleada. Y les dice, ahí se quedan por la eternidad. No, pido otro lugar. Le dije, no va a poder. ¿Están conmigo? Si alguien está pensando en su suegra, póngala en las manos de Dios. Pero ¿te imaginas que Dios diga, aquí vas a vivir con él? Al que más odias, al que más te ofendió, y que además te diga Jesús, ámalo como si me amaras a mí. Buenas tardes. ¿Ya despertaron todos? Esta cartita está chistosa. ¿Sí o no? ¿Cómo? Ámalo como a mí. Es lo que estaba Pablo diciendo. Recíbelo como si fuera yo. Hay momentos en la vida en que tienes que demostrar que realmente eres un esclavo de Jesús. ¿Me están oyendo? Dios tiene un sentido del humor que te pone al que menos te esperas. Pero Señor, ¿cómo? Si este me ofendió, este me humilló, esta me hizo esto, a él ámalo. Porque tú fuiste comprado con mi precio que yo pagué, que fue toda la sangre que yo derramé por ti. Y yo fui en tu lugar. ¿Quién eres tú para no amar a tu prójimo? Todo mundo puede amar a Jesús, pues cómo no, si fue a la cruz por ti. Pero puedes amar a aquel que te ofendió. Entre otros tu pastor. Cuando hizo algo que no te gustó. Muy buenos días. Digan amén, algo digan. Aquí estoy. Si alguno se siente noqueado, despierte. ¿Por qué tenemos que demostrar que Jesús es nuestro Señor? Pablo dice, recíbelo como si fuera yo. Y luego vean lo que dice en el versículo 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, pues cóbramelo a mí. Es lo mismo que Jesús nos dice. ¿Tienes algo en contra de alguien? ¿Te robó algo? ¿Te quitó algo? Apúntamelo a mí. Total, yo pagué mucho más por ti. Si alguien te dijo que la vida cristiana era fácil, te echaron mentiras. Vas a vivir como esclavo el resto de tu vida. Para ser libre con la libertad que Jesús nos llamó. Libres de pecado, libres de resentimiento, libres de envidia, libres de pleitos, porque vas a amar como Él amó. Qué cartita. Tan chiquita pero tan picosa, no sé si me explico. ¿Están contentos? Mire, el sello más importante en la vida de un creyente se llama perdón.
Es el sello más importante. No existe un sello más importante. ¿Por qué? Porque el perdón te deja amar. Te permite amar. Porque Dios es amor, ¿sí o no? ¿Cuándo recibes la naturaleza de Dios? Cuando aprendes a perdonar. Cuando aprendes a ver a aquel que te humilló, que te ofendió, que te hizo lo que más te dolió en tu vida y eres capaz de decirle, yo te amo porque Jesús te amó. Y te veo como si nunca hubieras hecho nada. Tal como Jesús me ve a mí y tal como el Padre me ve a mí. Como si yo nunca hubiera hecho nada. ¿Están contentos? ¿Hay una revelación de Dios en tu vida esta mañana? ¿Dios está poniendo en tu mente alguna persona en tu vida que pensaste yo nunca la voy a perdonar, pero el Espíritu de Dios está trabajando contigo y te está diciendo, lo quieres hacer, porque es una decisión? No estoy diciendo que vas a sentir bonito. Lo bonito es poder voltear a ver a Jesús y decirle, soy tu esclavo. Y lo demuestro. Porque no me importa lo que me hayan hecho, yo sirvo a mi Señor. ¿Me están siguiendo todos? ¿A alguien le hubiera gustado recibir una cartita de esas? Pues te tengo una gran noticia. Te la mandaron a ti y a mí. Te la mandaron a ti y a mí. Es una carta de Dios para ti y para mí. Y hay momentos en que pase lo que pase, tenemos que amar a nuestros prójimos. Amar a vecinos que nunca has hablado con ellos es bien fácil. Súper buena onda. Y si invita a comer, pues con más ganas, ¿no? Pero con aquellas personas que te quedaste atorado, Pablo le está diciendo, quiero que sepan algo, cuando Pablo llegaba a los lugares donde había abierto una iglesia, era recibido con un amor y unos cuidados, le daban lo mejor. Y Pablo le estaba diciendo, va a ir Onésimo, va a trabajar contigo ahí en tu iglesia, recíbelo. Ahora no como tu esclavo, sino como un esclavo de Jesús. Y tú y yo tendríamos que tener que hacer lo mismo. Recibirlos no hipócritamente, sino genuina y honestamente, amándolos como Jesús los amaría. Qué cartita, ¿verdad? Esa carta era una carta de amor, poco romántica, pero era una carta de amor. No hay cursilerías. Está la neta del planeta. O amas, o amas, o amas. ¿Cuál de las tres opciones quieres? Que un esclavo no tiene más opciones. Amas, o amas, o amas. Agarra la que quieras. Quiero que entiendas algo. Mientras no ames, no vas a ser libre. Y debes de anhelar ser un esclavo de Jesús para poder amar plena, absoluta y totalmente. Quiero decirles algo. Y esto lo hablé con mi mamá. Me dijo, hijo, si no salgo de la operación, pues me voy con él, no pasa nada. Yo no tengo ningún resentimiento en contra de nadie. Yo puedo ir con toda seguridad delante de mi Creador porque
no me quedo con pendientes. No sé si me estás oyendo. ¡Qué plenitud!, ¿sí o no? ¡Qué plenitud! 88 años y dice, no tengo problemas con nadie. Yo los amo a todos. Así es que si me voy con él. Fue lo último que me dijo para entrar al quirófano. Y doy gracias a Dios, porque lo último que hizo fue enseñarme a bien morir. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me captaron todo lo que dije? Me dijo, si salgo aquí nos vemos, si no, pues nos vemos allá, no pasa nada. Estoy con él. Algunos dirán, oiga, ¿y por qué nunca vino a la iglesia? Pues el venir a la iglesia no te hace creyente, te hace tu vida. ¿Sí me están oyendo? Los hechos reales, que no tiene nada de malo. Ella de su manera seguía al Señor y respeto sus decisiones. Lo ideal es que hubiera venido y se hubiera congregado. ¿Sí me están entendiendo? Pero bueno, yo no soy quien para juzgar. ¿Me están oyendo? No tengo el derecho de juzgar a nadie. Pero me enteré de algo. Yo no lo sabía. Dejó una carta con un montón de pendientes y dijo, yo quiero que se haga esta ceremonia el día de mi fallecimiento, pero si mi hijo Humberto y su familia quieren hacer algo, tienen plena y total libertad de hacerlo. Y a los demás, por favor, participan. Era respetuosa, no sé si me explico. Esa barrera que hemos puesto entre cristianos y católicos es absurda. ¿No queda claro que somos creación de Dios? ¿O piensas que vas a llegar al cielo y te van a preguntar, ¿y usted de qué religión viene? Ah, pues de esta, pues pase a la ventanilla número tal, ¿verdad? Pues no. El último libro que leyó mi mamá se llamaba El progreso del peregrino, un libro cristiano. Y dice, ¿cómo me gusta? No hay casualidades en esta vida. Lo que sí les puedo decir es que una de las últimas cosas que me dijo, hijo, vas a vivir muchos años. Le digo, ¿por qué, mamá? ¿Por qué lo cree? Yo le dije, ojalá y tenga voz de profeta. Y se le dio risa. Dice, no, vas a vivir muchos años porque eres un hombre de Dios y eres un buen hombre. Y doy gracias a Dios por lo que haces por su reino. Eso me lo dijo. Quiero que entiendas algo. La verdadera esclavitud es la esclavitud a Jesús. Y la verdadera libertad es que puedas amar como Dios ama. Esa es la verdadera libertad. No hay otra. Y yo estoy convencido que el privilegio más grande en esta vida es poder llegar delante de la presencia de Dios y decir, aquí está tu esclavo. Y que tú escuches las siguientes palabras: buen siervo y fiel. Si se fijan, no dice hijo fiel, dice siervo o esclavo fiel. ¿Me están entendiendo? Deben de ser las palabras más dulces en el reino de Dios, a la cual todos deberíamos aspirar a escucharlas. Pero quiero regresar al asunto de la cartita.
Si Dios te pidió que perdonaras a alguien y Dios puso en tu corazón esa necesidad de decir, tengo que amar a esta persona como Cristo me amó. Quiero que entiendas que el amor es una decisión. No es que sientas bonito, porque a veces no se siente bonito. Pregúntale a Jesús si sintió bonito estar en la cruz por ti. Seguramente no. ¿Cuántos se han dado cuenta que el amor duele? El amor cuesta. La Biblia dice que el amor es sufrido. ¿No dice eso en Corintios? ¿No dice que todo lo soporta? Que todo lo puede y que nunca deja de ser. Eso significa que una vez que decidiste amar, tu amor debe crecer, nunca ir para atrás, sin importar cómo se porte la otra persona. Y también dice la Biblia que tenemos que amar plena y totalmente como Jesús, sin esperar nada a cambio. Si ese sello no está en tu vida, yo no sé en dónde andas, amado, no te puedo decir, pero no andas caminando con Él. Hoy es día en que si el Espíritu de Dios tocó tu vida, tocó tu ser, tú decidas ser esclavo de Jesús y decir, yo decido amar a esta o a estas personas con las cuales yo tengo algo, sin importar lo que te hayan hecho, sin importar el precio que hayas pagado o la pérdida que hayas tenido. Pero el Espíritu de Dios es el que se va a mover en tu vida. Yo no te quiero convencer, porque tiene que convencerte el Espíritu de Dios que mora en ti y está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú tienes necesidad de orar esta mañana, ponte de pie y vamos a hacerlo. Si no, puedes permanecer en tu lugar, no pasa nada, nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada. Pero quiero que cierres tus ojos. Y que oremos juntos. Dile, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo me habló hoy y que esta carta es una carta que me escribiste a mí, porque yo hoy, Señor Jesús, doy acuse de recibo y me doy por enterado que era para mí. Y yo hoy tomo la decisión de perdonar a aquellos que me ofendieron, aquellos que me hirieron, aquellos que me robaron, aquellos que me lastimaron. Aun si fuere tu padre o tu enemigo, ámalo y decide hacerte esclavo de Jesús para amar con el mismo amor que Jesús te amó a ti. Porque lo que Dios te está pidiendo hoy es que lo ames como Él lo ama. No importa si ya falleció o está vivo. Levanta tus brazos al cielo y dile, Dios, yo decido amar. Tomo la decisión de amar y no guardo ningún resentimiento, porque el Hijo de Dios le dio libertad hoy a mi corazón de poder amar con la misma plenitud con que Jesús me amó y se entregó por mí en la cruz. Señor Jesús, gracias. Quiero ser tu esclavo. Quiero caminar como tú caminas.
Quiero amar como tú amas. Quiero vivir como tú quieres que yo viva. Decido hacerlo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.